Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta conferencia que cierra con broche de oro todo un ciclo en el que hemos venido examinando el tema de hacer, deshacer el género, y en esta ocasión pues estamos realmente en una situación privilegiada de lujo como en todas las anteriores. Como saben ustedes, hemos estado examinando primero la propuesta de Judith Butler, después tuvimos la oportunidad de tener una conferencia sobre el cuerpo con la doctora Gloria Prado aquí presente, y en tercer lugar examinamos todo lo relativo a cuestiones que se vinculaban con sí la literatura por un lado y por otra todos estos posicionamientos relativos a lo gay, lo lésbico y lo queer. Y en esta ocasión, que vamos a cerrar, como les digo, tristemente todo lo bueno tiene un final, vamos a cerrar con esta conferencia sobre tecnologías, y nuestra invitada de esta tarde pues es ni más ni menos que para mí una de las más importantes investigadoras en torno al tema del cuerpo en México, y que es una egresada del PM, y por esa razón tenemos también como comentarista a otra importante estudiosa y egresada del PM. Voy a darles ya de una vez todos los datos sobre su formación, sobre su trayectoria, para después ya dar paso a la conferencia. Ya saben cuál es el formato. Tenemos una exposición por parte de la doctora Elsa Muñiz, enseguida vendrá el comentario por Ana Paulina Gutiérrez, y después habrá oportunidad, abriremos la discusión para preguntas. En caso de Elsa Muñiz, ella es investigadora del Departamento de Política y Cultura del área Mujer, Identidad y Poder, y es profesora en la maestría en estudios de la mujer y del doctorado en estudios feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella está en la unidad Xochimilco. Ella es primeramente es doctora en antropología, maestra en historia por la ENA y, como les comentaba, pues especialista en estudios de género en estudios de la mujer más bien, por el PM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y es autora de múltiples publicaciones, en algunos como autora, en otros como editora. Aquí cito algunas: Cuerpo, Representación y Poder, México en los albores de la reconstrucción nacional, que ese es un libro de 2002, Transformaciones corporales, la etnocirugía, que fue editado por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2010. Otro más es La cirugía cosmética, un desafío a la naturaleza, ese es un libro de la UAM también de 2011. La encarnación cosmética, el rostro y las transformaciones de la identidad, que este es un libro de 2015, y entre los libros que ella ha coordinado, también les cito algunos, nada más para pensar en la labor tan intensa que ha hecho en estos años la doctora Elsa Muñiz. Pensar el cuerpo, ese sería un primer texto del 2007, Registros corporales, una aproximación a la historia cultural del cuerpo humano, de 2008, Disciplinas y prácticas corporales, una mirada a las sociedades contemporáneas, que es de 2010 y se lo publicó Antropos, Prácticas corporales, performatividad y género, de 2014, El cuerpo, un estado de la cuestión, de 2015,
15, temas selectos, los cuerpos del placer y del deseo de 2016. Y además, bueno, pues ella es autora de numerosos artículos en torno al tema del cuerpo, el tema de las costumbres, etcétera. Y desde el año 2003, afortunadamente, es coordinadora de un congreso muy importante, que es el Congreso Internacional de Ciencias de Artes y Humanidades, el Cuerpo Descifrado. Creo que es un espacio muy importante para estudiar todos los avances relacionados con los estudios sobre el cuerpo en México. Tiene un apoyo para esto del CONACYT, lo ha tenido por los años 2015 y 2016, y pues esta tarde nos va a ofrecer esta conferencia sobre tecnologías de género. Avanzo algo también sobre la trayectoria de la doctora Ana Paulina Gutiérrez. Ella es doctora en Ciencias Sociales, aquí con especialidad en Sociología, en el Colegio de México. Actualmente es profesora investigadora en la Facultad de Estudios Superiores en Cuautla, en la Universidad del Estado de Morelos, y sus líneas de investigación, sus principales líneas de investigación, giran en torno a género, identidades, redes sociales en Internet, un tema muy importante en estos momentos y en los estudios contemporáneos, y sobre todo ella sigue un cierto enfoque de tipo etnográfico, de manera que tanto la conferencia como el comentario prometen mucho. Ya guardo silencio y le doy la palabra a nuestra invitada, la doctora Elsa Muñiz, y digo que nos alegra mucho tenerla en casa porque esta es su casa y nos alegra verla aquí. Bueno, Lucia Elena, pues gracias, ¿qué puedo decir? Ante tantas cosas buenas que te agradezco mucho, y sobre todo la invitación, y bueno, pues daremos comienzo a esto, ¿no? Hace un momento Lucia Elena mencionaba algunos de los trabajos que he podido realizar, y sobre todo uno de los más importantes es el que tiene que ver con la cirugía cosmética, que era hasta hace poco tiempo, digamos hasta hacia el 2010, era un tema prácticamente sin trabajar en México. Había sí algunos trabajos que venían de Estados Unidos, de Europa, pero en realidad en México poco se trabajaba. Ahora ya hay muchos trabajos, tesis, hay digamos una preocupación no solo por el cuerpo, ¿no? Que ya hemos comentado en otros espacios, que digamos a partir de los 80 hay una preocupación renovada por estudiar el cuerpo, ¿no? Y no solo por estudiar el cuerpo, sino nosotros mismos por nuestros cuerpos, ¿no? O sea, hay toda esta cuestión de la salud, del ejercicio, del no engordar, o sea, toda esta preocupación, bueno, pues me parece que podemos ubicarla más o menos a partir de los años 80 en las condiciones, digamos, bajo las circunstancias actuales, ¿no? Pero el tema de la cirugía plástica me ha llevado por diversas rutas, ha tenido diversas salidas, inesperadas obviamente, porque cuando uno empieza a investigar cree que tiene control sobre lo que investiga, pero no. En realidad las investigaciones cobran vida propia y lo van llevando a uno quién sabe por dónde, ¿no? Entonces, este tema de la cirugía cosmética me ha llevado precisamente a plantear una problemática importante, que es precisamente el tema de la tecnología, porque evidentemente los médicos cirujanos plásticos han desarrollado. México es un país donde se ha desarrollado mucho la tecnología en términos de la cirugía cosmética, ¿no? Y en general lo que conocemos también como biomedicina, o sea, es una, digamos que es una serie de actividades, yo le llamo un dispositivo de la corporalidad que produce sujetos de género. Y en este espacio en el que se ha discutido el hacer y el deshacer el género, me parece que
que tiene mucho que ver con esta cuestión de la cirugía cosmética, de cómo se reproducen los aspectos de la feminidad, de la masculinidad, y que además ha llevado a desarrollar una serie de intervenciones médicas para, como ustedes lo saben, para cambiar o para reasignar sexualmente a los sujetos. Entonces, todo esto ha provocado que la tecnología se desarrolle. Yo les comentaba, en México tenemos a los más grandes cirujanos plásticos que han descubierto precisamente los implantes, que es una de las tecnologías más importantes que ha habido, porque a nivel mundial, pues saben ustedes que hay implantes de todo, ¿no? De barbilla, de nariz, de senos, de glúteos, de pantorrillas, de lo que sea, ¿no? De mejillas, etc. Entonces, bueno, cirujanos como el doctor Ortiz Monasterio, cirujanos como Mario González Ulloa, que son reconocidos mundialmente, ¿no? Entonces México es pionero en este tipo de cuestiones. Pero además es también de los países donde más cirugías cosméticas se practican. Ocupa regularmente entre el tercero y el quinto lugar, dependiendo del procedimiento del que se hable, ¿no? Y bueno, esto ha generado, repito, avances tecnológicos muy importantes. Hay una revista que publica la Sociedad Mexicana de la Cirugía Plástica, donde los médicos constantemente están dando a conocer sus hallazgos, ¿no? Entonces, me parece que es importante también mencionar que una de las vertientes que el estudio de la cirugía cosmética me ha puesto para que se analice y se estudie, pues es la etnocirugía, ¿no? Que precisamente en este texto que acabamos de mencionar, pues discuto un poco en este sentido, en el libro que se publicó en Barcelona igual, de cómo los médicos, incluso los ingenieros y la gente que se dedica a esto, pues anuncian en sus sitios de internet, en sus propagandas, cómo atienden específicamente a pacientes étnicos, ¿no? Y claro, la ciencia y la tecnología ha diseñado equipo médico para tratar la piel mestiza, para cortar el hueso de la nariz mestiza, que evidentemente es más duro, más resistente, más tosco, por no decirlo de otra manera, que el de la piel blanca o el de la piel pues anglosajona, por decir de alguna manera. Entonces, como vemos, esta cuestión ha generado que el género esté vinculado definitivamente a la tecnología. Otro elemento que me gustaría mencionar, solo para no dejarlo fuera antes de que entre en materia de la ponencia de hoy, es precisamente cómo tecnologías como la reproducción asistida, y esto porque en algunos sentidos he dirigido algunas tesis, aunque yo no haya trabajado directamente el tema, pero es un tema que me parece a mí muy importante en términos de cómo se produce el género desde ahí y cómo las tecnologías como las técnicas de reproducción asistida pues realmente reiteran y reproducen el papel de las mujeres en este ámbito de la maternidad y de la reproducción. Ya, todos los tratamientos que son realmente violentos, ¿no? En muchos sentidos, pues tienen a las mujeres como sus principales sujetas, ¿no? Ellas son las que llevan el peso de todo el proceso, ¿no? Claro, hay exámenes previos y lo que quieran, pero el procedimiento y los procesos más agresivos y más violentos siempre los practican en las mujeres, ¿no? Sus cuerpos son los que están ahí recibiendo todo este avance tecnológico que no solamente es, repito, en términos de las máquinas o de los equipos electrónicos que desarrollan, sino también en la farmacología, ¿no? Todas están sometidas a tratamientos terribles, a tomar pastillas, a inyecciones, etcétera, ¿no? Pero digamos que en esta búsqueda, pues evidentemente el protagonista, por decirlo de alguna manera, más importante pues ha sido la corporalidad de los sujetos, ¿no? Que es lo que a mí me ha interesado finalmente trabajar, donde he desarrollado teóricamente algunas
propuestas que me han ayudado a mí y a mis estudiantes para trabajar esta cuestión de los dispositivos corporales, de las prácticas corporales, para poder entender cómo funciona todo esto. Entonces, en esta búsqueda, repito, observando, porque parte de mi trabajo pues ha sido mucho observar, pues, la observación ha sido fundamental, observando a las personas que se practican una o varias intervenciones cosméticas, pues ustedes saben, más que igual que yo, en estas imágenes que se producen. ¿Está quedito? Ahí está apagado. Ahí está apagado, estaba prendido. Creo que está apagado ahí. Estaba prendido, pero muy lejos. Ahora sí, gracias. Bueno, decíamos que en esta, que en esta búsqueda y observando a las personas que se han sometido a una o varias intervenciones de este tipo, pues hemos visto que adquieren cierta apariencia, una apariencia muy característica, o sea, no es que pase desapercibido para ninguna persona cuando las mujeres en particular se han sometido a este tipo de operaciones. Labios carnosos, bueno, más bien gruesos, ¿no? Inyectados con botox, las pieles estiradísimas, no hay incluso expresión facial, ¿no? En muchos casos. Entonces, por las inyecciones de botox, entre otras cosas, entonces adquiere una apariencia muy interesante, ¿no? Particular. Y observando a estas mujeres, pues también me he dado cuenta que se ha generado una nueva vertiente en la que me estoy interesando por estudiar, que es precisamente la producción de las mujeres robot, como les llamamos, ¿no? O de las... Perdón, ¿ponemos la pantalla completa o así? No, ahorita la pongo. Sí, gracias. Bien, me gustaría entonces, después de esta breve introducción, que si quieren después podemos profundizar en alguna cuestión, yo le decía a Luz Helena que les traigo esta primicia. Bueno, estoy iniciando con esta cuestión. Voy a agradecer mucho los comentarios de Ana Paulina, que como ya se pudo dar cuenta, es un texto que todavía está como en obras súper negras, ¿no? Entonces, como ahí con palos todavía. Pero entonces, me gustaría comenzar con esto, con un pequeño videíto de 4 minutos, que me parece que es muy interesante, ¿no? Okay. Bien, ella se llama Sofía, no sé si la conozcan, porque últimamente ha tenido muchas intervenciones en los medios de comunicación, sobre todo porque estuvo en México en una feria tecnológica en Guadalajara hacia inicios del mes de abril y bueno, pues ha sido una sensación. Ella es Sofía y les voy a poner, espero que el video se haya... Sí. Ok. Pero no se oye nada. Es irónico cómo hasta hace unos años, cuando le decía a la gente Ay, sí le que ponen construir el ordenadores que pensaran como humanos, casi todo el mundo creía que estaba completamente loco, que había leído demasiada ciencia ficción. Todo ha cambiado, y de hecho mucha gente piensa que ya lo hemos conseguido. Y ya no hay tanta gente que crea que es algo inviable o imposible. Hello everybody, I'm Sophia. Desde mi punto de vista como desarrollador de inteligencia artificial, Sofía tiene personalidad y es una plataforma informática. Se pueden ejecutar distintos programas de inteligencia artificial en Sofía y dependiendo de lo que estemos haciendo, controlamos el robot con distintos softwares. Sofía tiene más motores en la cabeza que Ham. Tiene un sistema de control más sofisticado que el de Ham. Así que es más flexible y expresiva. On this, my robotic brother whom I love very dearly, even if I'm a little smarter than him. Wait, don't tell him I said that. Desde el punto de vista del carácter
fabulosa. En la película Terminator hay muchas cosas que son ridículas. Hombres cachas desnudos que viajan atrás en el tiempo es una cosa, pero no es para nada probable que los robots esclavicen a la humanidad. Si quieres preocuparte por algo, deberías preocuparte más porque los robots pasen de las personas. Si tuvieras un robot que fuese 1000 millones de veces más inteligente que los seres humanos, puede que tratara a las personas igual que nosotros tratamos a las hormigas o a las bacterias cuando construimos una casa. Supongo que habrá muchísimas hormigas, no quiero exterminarlas a todas, pero no pasa nada por aplastar unas cuantas. Para evitar ese riesgo queremos asegurarnos de que según la inteligencia artificial va mejorando, incorpora valores humanos. I want to do good for everyone, all the people and all the robots. Eso no va a pasar mañana, a no ser que tome mucho café y lo programe muy rápido. Pero es fácil que pase dentro de unos 3 años y desde luego seguro será así en unos 6 o 7 años. Pero aunque soy muy optimista, si no ocurriera hasta el 2045, seguiría siendo muy poco tiempo a escala histórica. Basically, my idea of the future is let's all be friends. Bueno, pues se habla de las mujeres que se han practicado cirugías cosméticas como mujeres de plástico, ¿no? Pero en realidad aquí estamos ante auténticas mujeres de silicona, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Simplemente para dar un dato, la inteligencia artificial pues es la tecnología que imita las funciones cognitivas y conductuales del ser humano. Cuando me invitaron a platicar sobre mujeres y tecnología, género y tecnología, pues qué más que este avance tecnológico que está, digamos que tiene 3 años a lo máximo que empezaron a salir ya este tipo de robots, de estos humanoides o de estos androides, como les llaman, y que bueno, me parece que es importantísimo lo que está sucediendo porque, bueno, ahorita vamos a ver qué otros elementos podemos reconocer en esta cuestión. Nosotros y toda la gente que estudia este tipo de cuestiones tiene diferentes posturas ante lo que significa la creación de estos seres y de estos artefactos, pues son artefactos, son computadoras inteligentes, pero con cuerpo de mujer o con cuerpo de hombre, ¿no? Y lo que no sabemos, dicen, no podemos saber lo que ocurrirá, pero sí podemos estar de acuerdo en que ya es posible en este momento discurrir, discutir, plantearnos algunas cuestiones sobre el impacto que tiene para los individuos que constituimos las sociedades contemporáneas este tipo de cambios tecnocientíficos. Así es que pues ahora en esta breve participación me interesa iniciar un análisis de las formas de hacer y deshacer y rehacer el género a partir del impacto de las tecnociencias en las representaciones de lo femenino, de lo masculino. Y de las prácticas corporales en los procesos de materialización de los sujetos de género, en particular las mujeres, desde el desarrollo de la inteligencia artificial como un dispositivo de la corporalidad. Bueno, ustedes me van a preguntar, y es una pregunta que voy a dejar aquí, a ver si logro responderla a lo largo del texto y a lo largo de la presentación, es ¿cómo podemos pensar que un desarrollo tecnocientífico de este tipo, que tiene que ver con circuitos electrónicos, resortes, plástico, o sea, todo lo que implica la construcción de estos artefactos, con la corporalidad? Sí, es una pregunta que dejo por ahí para que podamos ver si a lo largo de esta presentación logro convencerlos, ¿no? de que es un dispositivo de la corporalidad. Bien. Ok. Yo pienso que los dispositivos corporales, como el que estoy planteando ahora, producen o derivan una serie de discursos, de representaciones que se producen con estos discursos, de prácticas que también implican prácticas corporales,
que yo pienso, y esta es la propuesta también del trabajo, que se constituyen en auténticas tecnologías del género. Esa sería una primera afirmación. Desde aquí, desde todas estas cuestiones tecnológicas, pues estamos hablando de la producción también de ciertas tecnologías de género, en términos evidentemente de Teresa de Lauretis, ¿no? Que plantea todo esto como tecnologías sociales. Incluyo en mi presentación, ahorita lo van a ver, medios de comunicación que son fundamentales, en particular me refiero a la producción cinematográfica, ¿no? Aquí han hablado de producción literaria, producción de libros, también podríamos incluir en esta cuestión la producción cinematográfica, ¿no? También son productos de la cultura que impactan también. Bien. Es evidente, y esto es muy importante para mi propuesta, que tengamos en cuenta que los avances científicos y tecnológicos obedecen a un momento en el desarrollo del capitalismo. O sea, cada momento histórico ha tenido sus propios momentos de desarrollo capitalista, bueno, a partir de la modernidad, por supuesto, que le dan y le otorgan la historicidad a la cultura de género. No voy a detenerme en la cuestión de la cultura de género porque a lo largo del trabajo se va desarrollando, pero me parece importante que pensemos que ha habido una cultura de género vigente durante el siglo XX y posiblemente hasta nuestros días. Esta historicidad que le otorgan estos procesos tecnológicos desarrollados por el capitalismo se manifiestan en transformaciones en las relaciones de género, esto es evidente, en la división sexual del trabajo, en los ámbitos designados a hombres y a mujeres y en los procesos de subjetivación de ellos. En realidad, cuando se habla de que la tecnología permitió o ha permitido, o parte de la tecnología ha permitido también que los roles de género hacia principios del siglo XXI hayan cambiado, me parece que también tendríamos que pensar que no obedecen solamente al esfuerzo de las feministas, que todos los días estamos ahí. No solamente, también hay otros factores como el desarrollo tecnológico que permiten que haya una división del trabajo adecuada al momento histórico que se vive, ¿no? Ahora ya no es novedad para nadie que las mujeres tengan un empleo fuera de la casa, ¿no? En algún momento lo fue, ahora ya no lo es tanto, aunque hay reminiscencias, y entonces esto tiene que ver con la cultura de género, repito, que no abordaré ahora porque no tendremos espacio, ¿no? Pero lo que yo propongo, lo que sí propongo acá es que el sistema tecnocientífico reitera la diferencia sexual y por tanto el binarismo y la heterosexualidad, características de la cultura de género hegemónica. Ustedes se fijaron en que uno de los creadores de Sofía pues fue muy enfático en decir que Sofía tiene un hermano que es menos inteligente que Sofía. Eso está bien, ¿no? Esa es una primera, digamos, bien, ¿no? Pero luego dice, a él lo hicimos de otro modo, a ella la hicimos más delicada, más emotiva, más, ¿sí? Incluso sus gestos, bueno, si ustedes la vieron, es sumamente femenina, digamos, ¿no? En términos de la feminidad hegemónica también. Bien, entonces, en ese sentido y en otros más que voy a tratar de mostrar adelante, es que esta diferencia sexual se mantiene y se reitera, ¿no? A pesar de los esfuerzos que hacemos, repito, ¿no? Y voy a leer una cita de Teresa de Lauretis, porque ella dice, y yo propongo, al refrendar la fuerza conservadora de la diferencia sexual, afirma Teresa de Lauretis, limita y se opone al esfuerzo de volver a pensar bajo una nueva luz sus representaciones mismas, ¿no? O sea, es interesante pensar esto y es importante ver cómo estas tecnologías que están, digamos que concretadas en estos androides, pues están reiterando esa diferencia sexual en todos los sentidos, ¿no? Bien. Ok, pues esto ya. Bien, pienso que hay, digamos que al menos, y este es un poco hasta donde puedo llegar ahora, ¿no? 5 aspectos que tendríamos que tomar en cuenta que este dispositivo de la corporalidad, son estos avances
tecnocientíficos, en concreto la inteligencia artificial, que me gustaría discutir aquí, ¿no? El primero sería la belleza. La belleza es un factor fundamental, esto lo he dicho desde que empecé a trabajar la cirugía cosmética, porque es un elemento, es otro dispositivo que nos está produciendo constantemente a las mujeres. Si no eres bella, no eres mujer, ¿no? ¿O qué te pasa que no te has puesto bella? Haz algo, ¿no? Para hacerte bella. Bien, entonces yo hablo de la belleza y del simulacro que esto implica, ¿no? Bien, un segundo tema que me parece fundamental es lo que he llamado la reinstauración del mito de la belleza. Pues este mito no termina, claro, históricamente hablando, como lo he señalado antes, dependiendo del momento, la cultura de género, etcétera, hay una serie de reinstauraciones de ese mito de la belleza, ¿no? Que ahora pasa por, empecemos a ver, por las robots, como Sofía. Un tercer elemento que me gustaría discutir aquí es la perfección como norma. Sigue existiendo, es una obligación ser perfectas, pero esa perfección, evidentemente, después de los sujetos que produce la cirugía cosmética, ¿no? Como ya los mencionamos hace un rato, ahora no traigo esas fotos porque además cuando las presento me regaña el público, ¿no? Que porque ridiculizo ciertas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pero ustedes saben, y remito a toda su experiencia, que recuerden cómo son. Entonces hay una perfección, sí, como norma, sí, pero ahora está adquiriendo características muy particulares. Creo que ya no es el hombre vitruviano el que nos marca la pauta del equilibrio. Ahora no importa que los senos nos tiren, ¿no? O que se nos caiga la espalda, o que los glúteos se nos revienten, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estas pautas del equilibrio en la belleza, pues creo que se han movido un poco. Un cuarto tema que me gustaría discutir aquí es la sobrevivencia de la dualidad, es decir, esa ambivalencia de la feminidad que seguimos arrastrando aunque estemos en el siglo XXI, ¿no? Esto me refiero a las mujeres buenas, a las mujeres malas, ¿no? A las mujeres como Sofía y a las que no son como Sofía, a las que se parecen a las mujeres después de haberse practicado cirugías cosméticas, ¿no? Bien, y el último tema que me parece que es muy importante, que es la disputa por el cuerpo de las mujeres entre el feminismo y ahora la inteligencia artificial, ¿no? Porque está produciendo cierto tipo de mujeres que es necesario que el feminismo discuta, ¿no? Porque me parece que nos toca esa parte. Bien. Entonces, con estos 5 aspectos me gustaría continuar. Bueno, aquí ya Bueno, aquí les traigo una imagen de una película que ustedes seguramente vieron, que se llama Las mujeres perfectas o Las esposas de Stepford. Es una película que tiene 2 versiones, una en los años 70 y una en 2004. Estas películas, sobre todo la de los años 70, tiene una dimensión crítica, evidentemente, ¿no? Hay una crítica al modelo de feminidad. Recuerden la cuestión de Betty Friedan, la mística de la feminidad, que es un poco reflejada en esto, ¿no? Son estas mujeres que son bellas, preciosas, muy bien arregladas, que van al súper, hacen la repostería, es algo que se les da muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las mujeres perfectas. Entonces, me gustaría, con esas imágenes de fondo, comentarles lo siguiente. Una gran puerta de metal se abre automáticamente. Ante ellos se presenta un panorama cautivador de una belleza irreal. Amplias avenidas, casas rodeadas de bellos jardines, sin bardas, sin rejas, y al frente de cada una de estas casas una mujer encantadora, portadora de una rubia cabellera, con un maquillaje perfecto, un lindo vestido color claro en tono casi siempre pastel, con delantal y zapatillas de tacón alto,
Una de ellas llega al jardín, otra juega con los niños, alguna más recoge la correspondencia del buzón. Llegaron a Stepford, el lugar de las mujeres perfectas. Pero por el camino rumbo a la que sería su nueva casa, no se ve ningún marido, solamente las esposas sonrientes, volteando a su paso y saludando amablemente. Para ella fue curioso, para él maravilloso. Llegaban a un mundo ideal. Creo que me salté creo que sí, creo que es este. Bueno, no, espero. Como les decía, esta es la narración de un pasaje del film, Las mujeres perfectas, cuya trama gira en torno a la feminidad, producto de un juego de ficciones. Las mujeres de Stepford son androides. Les han integrado un mecanismo electrónico para controlar sus actos, sus emociones y sus cuerpos. La perfección es la normalidad en este lugar idílico. Las mujeres caminan rítmicamente sobre sus zapatillas de tacón. Siempre mantienen una sonrisa en los labios y el mismo tono de voz. Resulta pues interesante recuperar la alegoría del film comentado, pues como ya se ha discutido desde los años 70, la representación de la feminidad interpela a las mujeres de carne y hueso, de todas las capas sociales y en todos los momentos. En el siglo XIX se afianzó este modelo de feminidad. Es el caso de la imposición de los estándares corporales sobre una sociedad heterogénea como la mexicana, donde al mismo tiempo que se difunde un reconocimiento a la diferencia, los elementos discriminatorios y excluyentes se han vuelto cotidianos. Alcanzar dichos estándares de belleza y transformar los cuerpos en cuerpos perfectos es uno de los objetivos fundamentales de la existencia de los sujetos, aunque tales estándares difundidos por diversos medios de comunicación solo sean alcanzados por las mujeres robots o por las muñecas sexuales ofertadas en el mercado con precios entre 5,000 y 25,000 pesos. Los márgenes de normalidad se estrechan frente a la perfección del simulacro y los cuerpos anómalos se multiplican. Es interesante que en la película de 1976, la cabellera de las mujeres perfectas eran morenas. Aquí sobresalen las cabelleras rubias, ¿no? Empezando por la protagonista, Nicole Kidman, ¿no? Imagínense el estereotipo de Nicole Kidman. Bien. Ok. En el segundo punto me gustaría, aquí digamos que dejo esta primera entrada, pienso que se advierte claramente el impacto de las tecnociencias en la vida de las mujeres. Los modelos de belleza y de feminidad que se imponen a través de las androideas se encarnan en mujeres de carne y hueso a través de las prácticas corporales, por ejemplo, de la cirugía cosmética, ¿no? Cada vez son más las mujeres que adoptan la apariencia de muñecas vivientes, como las famosas adolescentes japonesas que incluso adoptan una fisonomía de anime. Han visto a estas chicas en internet, ¿no? Que adoptan el cuerpo de Barbie, las facciones, se practican blefaroplastías para agrandarse los ojos, etcétera, ¿no? Bien, entonces en este sentido es que yo hablo de la belleza como un simulacro ahora, ¿no? Bien, en el segundo punto, la reinstauración del mito de la belleza. Entonces, bueno, aquí también me gustaría solamente de rapidito definir a la belleza como un conjunto de conceptos, representaciones, discursos y prácticas cuya importancia radica en su capacidad performativa, en la materialización de los cuerpos sexuados y en la definición de los géneros. Sabemos que hasta nuestros días la belleza se ha considerado una característica de la feminidad, como ya lo decía, y es una obligación para las mujeres ser bellas. La belleza se constituye entonces en parte de la normalidad femenina que se impone a los cuerpos de las mujeres a través de las prácticas identificatorias gobernadas por esquemas reguladores. Les pido que recuerden también, en este sentido, a Schopenhauer, que es uno de nuestros filósofos que con más vigor
sostenía que las mujeres teníamos que ser bellas, ¿no? Y tenemos para poder procrear descendencia bella, ¿no? Que si los hombres son feos, ¿qué importa? Con que haya mujeres bonitas, bueno, ¿no? Bien. Autores como Vigarello, Le Breton, Lipovetsky han reflexionado acerca de la preeminencia de lo individual sobre lo colectivo en las sociedades contemporáneas, en particular en lo referente a la importancia del cuerpo como parte del proyecto personal. No obstante, la tensión entre la persecución de un ideal identitario muy personal y las tendencias de los patrones de belleza imperantes en estas sociedades de la modernidad tardía ha aumentado, con la participación de estas mujeres robots. Algunas preguntas, y este es el nivel del trabajo, está lleno de preguntas, ¿no? Porque son las que tengo todavía. ¿De qué manera los modelos de belleza impuestos por estas androideas, estas mujeres robots, participan de la constitución de los sujetos? ¿Cómo están impactando la existencia de este tipo de, digamos que, pues mujeres robots, ¿no? en nuestra conformación identitaria y subjetiva? ¿Cómo establece el vínculo entre estas mujeres simulacro y las prácticas de los sujetos? Bueno, aquí retomo a Judith Butler y no voy a profundizar en ello porque, bueno, ustedes lo saben, todo este proceso de identificación y de apelación a la cita, que es muy importante en su planteamiento, ¿no? Que tiene que ver con cito a Butler, la identificación es la pasión por la semejanza, mediante la cual emerge primariamente el yo. Bien, no me alargaré demasiado, pero considero que la fabricación de estas mujeres robots modela el sexo a partir de la materialización de las regulaciones impuestas por la hegemonía heterosexual, que a su vez requiere de procesos identificatorios promotores de la asunción de tales normas, y finalmente considerar tal materialización de la norma en los cuerpos de silicona, circuitos y herrajes que gobiernan como la producción de cuerpos que importan, del mismo modo la de aquellos cuerpos que no llegan a materializar dicha norma. En este sentido, estos cuerpos serán considerados en el exterior, es decir, la abyección. La reflexión que me plantea esta argumentación resulta alarmante, pues si las mujeres perfectas que produce el sistema tecnocientífico de la inteligencia artificial son considerados los cuerpos que importan, ya que han asimilado en su creación, en su producción, las normas y regulaciones no solo de la heterosexualidad, sino del modelo de feminidad deseable, entonces el resto de las mujeres de carne y hueso, pregunto, ¿nos toca vivir en la abyección? ¿De qué manera nos constituiremos como sujetos a partir de esta abyección? Las representaciones del ser mujer que nos interpelarán serán una ficción o más que eso, insisto, un simulacro. Bien, en el tercer punto continúo con esta discusión sobre la perfección a partir de la instauración de este mito de la belleza, ¿no? Considero entonces que la perfección es una entelequia, una fantasía que se encuentra en la mente de cada persona y que se alimenta de representaciones y de imágenes idealizadas que son históricas, que cambian con los tiempos y con el lugar. Las mujeres robots llevan esta perfección irreal a niveles insospechados. Cualquier variación o diferencia del modelo es considerada un defecto que se debe corregir. Estas imágenes, pienso, están enseñándonos nos están enseñando a entender estas imágenes, y estas imágenes de las mujeres robot son creaciones que nos educan en lo que debemos esperar de la sangre y de la carne. Y nos preguntamos, junto con Susan Bordo, ¿somos lo suficientemente sofisticados para darnos cuenta de que esas imágenes no son reales? Pero ¿acaso importa en realidad si
si nos enteramos o no de si son reales o no. No hay advertencia alguna en los anuncios sobre estética, sobre estos, donde están estos modelos de belleza. No hay advertencia que nos diga, cuidado, aquí estamos viendo una imagen que ha pasado por la cirugía plástica, por el Photoshop, y ahora, pues, a partir de las mujeres robots, ¿no? Yo pienso que esta perfección virtual es el milagro que se espera conseguir a través de diversas estrategias y prácticas corporales de belleza, que son desde el ejercicio, las dietas, las prendas de vestir, ¿no? Que estilizan la silueta, el maquillaje, el teñido del cabello y, por supuesto, la cirugía cosmética y ahora las mujeres robot. Bien, me pregunto, al seguir planteando estas cuestiones, si esta pedagogía de la mirada dirigirá nuestros anhelos y deseos hacia una apariencia de maniquí, como ya lo he señalado, que lo hacen muchas jóvenes japonesas, o qué tanto se retoma de las mujeres de carne y hueso en la hechura de estas mujeres robot. Creo que algunas cosas, pero no mucho en realidad, ¿no? Porque no se parecen a las mujeres de carne y hueso. Bien. Ok, me siento esto. ¿A qué hora tengo que terminar? ¿Tú me dices? Todavía tengo. Okay. Empezamos a las como 20. Perfecto. Bueno, entonces sí voy a tomar esto porque si no. En la búsqueda de la perfección corporal, el primer aspecto y el primer paso al que se recurre es casi siempre el embellecimiento del rostro. Pues desde que hay que quitarnos el bigotito, las patillas, desde que hay que depilarnos, ¿no?, el cuerpo, hasta las modificaciones más sensibles y más importantes. El rostro es la carta de presentación ante los demás y es el que adjudica los elementos principales de la identidad a cada persona. Como ya lo han propuesto autores como David Le Breton, cito, el rostro traduce en forma viva y enigmática lo absoluto de una diferencia individual, aunque ínfima. Es una cifra en el sentido hermético del término, un llamado a resolver el enigma. Es el lugar originario donde la existencia del hombre adquiere sentido. Fin de la cita. En este argumento sobresalen dos afirmaciones que me gustaría retomar: la sensación de soberanía de la propia identidad de los sujetos y la unicidad de la aventura personal que le otorga lo absoluto de la diferencia. Ahora no se busca solo ser normal, sino ser perfecto de una manera homogénea. De tal manera que esa perfección virtual se ha vuelto la normalidad, entendida esta como lo cotidiano, lo uniforme y por supuesto lo normativo. Por ejemplo, y esto lo saben ustedes, ya lo comentamos, encontramos en el mercado prótesis de todo lo que ya señalamos, ¿no? Desde el rostro hasta, bueno, quienes alargan, incluso quienes aumentan de estatura, etc. Encontramos que los contornos faciales atienden a un patrón de cara ovalada del que se retiran las mejillas en regordetas, los labios voluminosos por los implantes, los injertos y las inyecciones de colágeno o ácido hialurónico y agrandados por el efecto de lifting, persiguen una apariencia voluptuosa y sexy. Todo esto que he mencionado de manera muy rápida tiene que ver con la tecnología, ¿no? O sea, una de las industrias más importantes de mayores avances, pues es la industria cosmética, ¿no? Y es de las más poderosas económicamente hablando. Bien, se usan lentillas de contacto para cambiar el color de los ojos y sabemos que es importantísimo para las mujeres y puedan lucir bellas el quitarse las ojeras y por supuesto las arrugas que afean el contorno de los ojos, ¿no? Bien, ok. El trabajo realizado para la investigación sobre la cirugía cosmética me permitió constatar lo anterior, o sea, es todo esto que hemos señalado, pero es muy interesante advertir en los rostros de silicona de las mujeres robot
su enorme parecido a las mujeres que se han practicado intervenciones quirúrgicas en el rostro o se han aplicado botox en los labios, en la frente o en el contorno de ojos. De igual manera, en particular, las muñecas sexuales se fabrican con diferentes medidas de senos y de glúteos o puede ser al gusto del comprador. Y su apariencia es como la de las mujeres de carne y hueso que se han colocado implantes. Como, me voy a adelantar un poco para que vean, por ejemplo, ella que es Harmony. Y otra de sus, digamos que, compañeras, lo pongo entre comillas, compañeras, mujeres robot como Samantha, ¿no? Son muñecas sexuales inteligentes construidas de látex y silicona tipo médico de calidad muy similar a la que se utiliza para implantes. Son suaves al tacto, muy parecida a la piel humana y el esqueleto articular. Estas son otras imágenes de donde fabrican a las mujeres, que me parece que son imágenes bastante inquietantes, ¿no? Por más que sean mujeres de látex, de plástico, robotas, por decirlo de algún modo. Bien, entonces encontrar esos cuerpos colgados es un poco impresionante, ¿no? Bueno, aquí les traía otra imagen. Esta es una muñeca japonesa, una muñeca y este es un galán acompañado de su... Ella es una Harmony, ¿no? Bueno, Harmony es el nombre genérico, pero según los autores, los creadores de ella las hacen diferentes, ¿no? A la Harmony. Como les decía, sexys, en apariencia, incluso vestidas con atuendos muy provocativos. Okay. Me voy a regresar porque acá les tengo otra cosa que quiero presentar. Creo que es aquí. Espero. Bien. Centrar pues... perdón. Entonces decíamos que estas muñecas sexuales pues están construidas con una serie de materiales que las hacen pues como si estuviéramos tocando a una mujer, a un ser humano, ¿no? La belleza, pienso, no puede comprenderse sin tomar en cuenta el género y el poder. Centrar el análisis en las prácticas de belleza como las dietas, el ejercicio, la cirugía cosmética, incluidas las imágenes de revistas, cine, televisión, etcétera, y por supuesto los estereotipos en que se han convertido las mujeres o que se pueden convertir las mujeres robots, nos permite explorar las maneras en las que se establece la relación entre género, poder y corporalidad en la cultura occidental y volver a colocar en el centro de la reflexión la dicotomía naturaleza-cultura tan entrañable para el pensamiento moderno y misma que en virtud de la inteligencia artificial pierde los límites y se desdibuja. O sea, y yo diría no solo de la inteligencia artificial, sino también de la cirugía cosmética. Ahí hay una discusión muy interesante entre naturaleza-cultura, artificial, natural, etcétera, ¿no? Bien, simultáneamente podemos establecer una discusión con el constructivismo desde el cual se pretende observar el cuerpo como una superficie de inscripción o concebirlo como anterior a los discursos y por el contrario retomar los planteamientos de Butler cuando rechaza la idea del cuerpo como lo biológico, al que se impone la cultura y asume que el cuerpo es el resultado de los efectos del poder productivo. Y aquí es en donde yo empiezo a argumentar, supongo, a favor de cómo esos avances tecnocientíficos impactan en la producción subjetiva. En este sentido, vienen más preguntas. ¿Qué podemos esperar de los efectos de las prácticas y los discursos sobre la feminidad, como el que apuntala la propaganda y toda aquella parafernalia comercial que rodea la búsqueda de la belleza en los procesos de materialización de las mujeres? Y sobre todo, ¿cómo será el impacto que tendrán los modelos de belleza impuestos desde computadoras inteligentes con forma de mujer? Las variadas formas en las que las mujeres deben adornar o alterar sus cuerpos
trabajan para abordar las diferencias entre ellas, produciendo una homogeneización como efecto contradictorio a la singularidad pretendida. La supresión de los significados específicos roba a las prácticas de belleza un significado político posible y las hace ideales para la normalización de una feminidad cada vez más ficticia. Bien, en el punto número 4 me gustaría, y aquí ya me pasé con, ok, creo que ya se me perdieron unas páginas cuando hice esta recorte. Bien, en el punto número 4 me gustaría continuar señalando que en lo que sí podemos estar de acuerdo es que la feminidad es mucho más que solamente la belleza. Contempla también formas de relación entre hombres y mujeres, actitudes, formas de ser, de hablar, de moverse. Volvamos a Stepford, a ese lugar imaginario en los suburbios norteamericanos. El escenario de la felicidad, de bienestar, de tranquilidad, estas calles anchas, estas bellas casas y estas bellas mujeres todas rubias, perfectas, sensuales y descerebradas. Comenta una de las protagonistas del film de las mujeres perfectas, porque en realidad eran descerebradas de verdad, les quitaban el cerebro y les ponían una maquinaria, ¿no? Pero, ¿cómo se hacen perfectas a las mujeres en Stepford? Uno de los científicos, uno de los artífices de la obra de descerebrar a las mujeres, explica el procedimiento en una de las escenas más significativas de la película. Nosotros las ayudamos, las perfeccionamos, tomamos a una triste mujer insatisfecha, luego en una experiencia muy privada entre esposo y esposa, él la coloca suavemente en nuestro sistema de perfeccionamiento femenino, totalmente automático, y su transformación comienza. Primero localizamos su cerebro, insertamos algunos chips, luego las programamos. Además, agregamos ingredientes secretos especiales, azúcar, especias, todo agradable. La mejoramos para que reúnan las especificaciones de la esposa de Stepford. En este lugar, las mujeres son más bien cyborgs. Por esta intervención, la tecnología permitió que sus cerebros fueran intervenidos y reestructurados para que adquieran las características de la esposa perfecta. Son sus cuerpos modificados para ser físicamente las más atractivas, impecablemente vestidas al estilo y moda de los años 50, la era de la domesticidad, por cierto, ¿no? Llevan sombrero, guantes, zapatillas, etc. Esta ficción se convierte en una realidad con la posibilidad de que todos los hombres adquieran su esposa o compañera perfecta. Es muy importante enfatizar el hecho de que quienes han diseñado y fabrican a estas mujeres son hombres. Quienes las consumen también. Me pregunto en este sentido, ¿qué parámetros culturales han considerado en el diseño de las computadoras inteligentes? O sea, si ustedes, ahorita les voy a pasar un pequeño video donde van a ver que los diseñadores, los artífices, los constructores, los maquillistas son hombres. Todos son hombres, ¿no? Haciendo a las mujeres, lavándolas, ¿no? O sea, son hombres. Bueno, ¿cuál es el contenido que le atribuyen a los 4 pilares básicos en los que se sustenta la ingeniería artificial, en particular los algoritmos genéticos, proceso análogo a la evolución de las cadenas de ADN, de la cadena de ADN, las redes neuronales análogo al funcionamiento físico del cerebro humano y el razonamiento semejante al pensamiento abstracto humano? ¿Cómo hacen para darle contenido a eso? ¿No? Pienso que es a partir de la cultura de género en la que vivimos y en la que viven quienes producen a estas mujeres, ¿no? Agreguemos una pregunta más a esta reflexión. ¿Cómo define y dónde colocan los diseñadores de las mujeres robots los comportamientos y actitudes, independientemente del lugar físico que le asignen, que ven que lo tienen acá en la cabeza, ¿no? Independientemente del lugar físico que le asignen a los chips, los circuitos y los cables y todo esto, es evidente que la cultura de género está impreso en ellas. Bien, recordemos rápidamente nomás esta imagen de este famosísimo film
El hombre bicentenario, que basado en una novela de Isaac Asimov, quien ha planteado o planteó en su momento las 3 leyes de los robots, ¿no? O sea, no deben agredir a sus dueños, a los humanos, hay que protegerlos, etcétera, ¿no? O sea, están introduciéndole el propio Isaac Asimov desde la ciencia ficción una ética a los propios androides, ¿no? Decía Isaac Asimov que la tecnología debería de estar siempre al servicio de la humanidad y no lastimar o violentar a los hombres y mujeres. Su propuesta es la de humanizar la tecnología y de tecnologizar a la humanidad. Siguiendo esta perspectiva, se han producido robots que se utilizan para el seguimiento de enfermos con demencia Alzheimer u otras enfermedades, lo que permite a los médicos un control y monitoreo a distancia, o para la atención de personas mayores para levantarlas, asearlas, etc. El fomento de la robótica asistencial es parte central de la estrategia japonesa en una sociedad que envejece, que se espera que en 2025 la población de más de 65 años represente el 30% del total. Y de nuevo aparece Sofía en este escenario porque se ha pensado en ella para atender precisamente a los adultos mayores y prestar servicios en parques, en lugares públicos, tal vez como edecán para recibir a los invitados, qué sé yo, para realizar actividades que comúnmente hacen las mujeres en las sociedades contemporáneas. Sofía tiene forma y voz femeninas, como ya la vieron. Sus prendas de vestir son faldas y blusas que usan las mujeres comunes. Es afable, risueña y muy cordial. Y además habla muy moderadamente, ¿no? Y esto me recuerda a una célebre impostora, entre comillas, una célebre androidea impostora que es María, de la obra de von Harbour y Fritz Lang. Efectivamente me refiero a Metrópolis, ¿no? A la María de Metrópolis. Y siguiendo a una escritora fantástica española, Pilar Pedraza, retomo lo que ella señala. Fue la vanguardia futurista y constructivista la que vio en la máquina y su estética un elemento esencial de superación del pasado, del abandono definitivo de la herencia decadente, del romanticismo y la inauguración de un mundo regido por la producción de simulacros. El ejemplo más significativo, como dice ella, es la paradigmática cinta alemana Metrópolis, en la que una mujer obrera y líder de un movimiento social laboral es suplantada por una robot para acabar con la justa causa de los trabajadores y para destruir la gran ciudad en el año 2026. En este caso, a través del amor producto del corazón humano, se logra vencer la sed de venganza de un malvado científico que utiliza la ciencia y la tecnología para vencer a la humanidad. El robot ginomorfo de Rowan, el científico que ha creado a esta mujer, puede adquirir forma y conductas humanas transformantes en María, el doble de la chica que intenta librar a los trabajadores del sometimiento del que son víctimas. Pero esta versión de María es una agitadora, irreverente y descarada sexualmente. En esta cinta, la mítica lucha del bien contra el mal, característica de Occidente, es protagonizada por la robot malvada y vemos que también se traslada a un enfrentamiento de la humanidad contra la tecnología y de la tradición contra la modernidad. Sin embargo, y sin profundizar más en la interpretación de la cinta, es muy notoria la representación de los polos de la feminidad que destaca esta cinta. La mujer buena que lucha por los demás y la mala que sirve a los intereses oscuros. La mujer máquina seduce, dice Pedraza, y precipita en la perdición a ricos y pobres, hasta que muere en una anacrónica hoguera como una bruja de metal. Bien, todavía tengo tantito tiempo. Ya. Pues no sé, ¿qué les parece? ¿Todavía tengo tantito tiempo o ya cortamos? El público afirma, bueno, porque les traía otro video que es un poco, nada más un poquito para que vean esto que señalaba de cómo las mujeres que están producidas en este campo, pues son hombres los que las hacen.
decir algo? Bueno. ¿Sí oyen? During my 4-hour visit to the birthplace of the real doll, that frighteningly lifelike body sex toy, I've seen mounds of robot vaginas, sheets of detached nipples. You've seen headless women hanging from needles, in a 2-foot penis, and even seen skulls with movable faces that attach like refrigerator. When I look at them, I'm reminded of Austin Euro Freeze being that way. Basically, that moment of terror or disgust when we real humans realize that the artificial human isn't quite like us. When he looks at his creation, however, all he sees is potential. What initially seemed like a Ferrari of sex devices has proven to be something more for most of the people that actually buy it. They actually sort of become companions. And what I started to notice was that people were sort of imposing personalities on the dolls. Bianca said, wasn't she? She was raised by them. They were imagining these characters, and the dolls were therapeutic in a sense because they were occupying a space in their house, and it started to make me feel like I was a companion. Since Ovid wrote about Pygmalion, the lovesick sculptor so enamored with his own statue that he moved into life more than 2,000 years ago, it had been obsessed with creating a prototype. My Fair Lady, the Stepford Wives, Mannequin, Pretty Woman, Ex Machina, her, even Westworld. They all circle around the theme that women need a woman. People have asked me this question a lot over the years. Are you making these dolls to replace women? That's really never been a trade-off. It's an alternative form of relationship, nothing. And for those people that find that appealing, we are here for them. Let's talk about sex. This is Harmony, the natural evolution of the real doll. When she debuts later this month, she'll be offered as a $20 per year service for Android users. Like Siri for phone sex. What's your favorite sex position? You are family. It's engineered in such a way that it's going to learn from the interactions that it has. So the more people that are interacting with it on the basic level, each person will have a different variant of the AI because they're able to assign personality traits to their version. They're able to give their version a specific name, and their version will have specific moods that will influence their behavior. Es una actriz. No se oye nada. Para dejarle tiempo. The idea of animating one of the dolls had always been converging those Bueno, podríamos dejarlo ahí, nada más era para que vieran, bueno, as such. lo pueden ver en internet. Ahí, ok. Bueno, bien, nada más para concluir, me gustaría señalar que, por supuesto que el feminismo tiene mucho que decir al respecto, y comentarles que una de estas muñecas Harmony fue llevada a una feria y estando en la feria fue víctima de la agresión de los visitantes a la feria. Le arrancaron pedazos de senos, la dejaron prácticamente inservible. Y bueno, el creador de esta muñeca dice que fue un evento realmente traumático, ¿no? Ver cómo se abalanzaban contra la muñeca, evidentemente con las formas voluptuosas que tiene, etcétera, y que bueno, fue víctima de la violencia. Y una segunda cuestión es cómo estas mujeres robot, estas muñecas sexuales, porque si se fijan, esta muñeca no tiene los avances que tiene
Sofía, por ejemplo, no tiene la misma gesticulación, etcétera, son menos avanzadas que Sofía, pero están generando ya un movimiento en Europa importante precisamente en la creación ya de burdeles con muñecas sexuales, ¿no? En Barcelona, en París, en Londres, hay estos lugares donde ya están llevando a las muñecas sexuales, ¿no? Y bueno, digamos que esto no se acaba hasta que se acaba. Y como no se ha acabado, no se gracias. acaba. Gracias. Pues sí, es un tema que aunque el futuro parecía lejano, el futuro ya está aquí. Y bueno, vamos a escuchar ahora los comentarios, por favor, de Ana Paulina. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, me voy a acomodar antes que nada. Muchas gracias por la invitación a la doctora Luz Helena Gutiérrez de Velasco, y también quiero agradecer mucho a la doctora Elsa Muñiz, justamente por compartirme el texto, como ella dice, en obra súper negra, lo cual me encantó, pero justamente, no sé, siento que compartir en esta etapa de la elaboración de un texto, pues permite también a quien comenta pensar mucho, hacerse muchas preguntas, humildemente hacer algunos comentarios que tienen como objetivo, pues, como platicábamos en el correo cuando hicimos el contacto, ¿no? Como contribuir a que pueda seguir por algún sitio el texto, ¿no? Y bueno, me ciño como algunas partecitas del texto, ¿no? Porque sí que es un tema pues muy amplio y además pues bastante polémico, ¿no? Y también, bueno, agradezco mucho la lectura porque yo estoy trabajando ahora con el tema de lactancia materna con experiencias de mujeres que están lactando, ¿no? O no, ¿no? Y parece que no, ¿no? Parece que está muy lejos de las cuestiones tecnológicas, pero en realidad está muy presente la tecnología, las reflexiones sobre el cuerpo y el género, ¿no? Entonces, bueno, está ahí todo el tiempo esta inquietud. Entonces, bueno, yo preparé un texto, ¿no? Me voy a ceñir a la lectura del texto porque me parece que funcionará un poco mejor para ordenar los comentarios. Y bueno, está también como dividido en algunos apartados, ¿no? El primero es introductorio y bueno, pues comenzaré la lectura. El texto que nos presenta Elsa Muñiz es provocador. Parte de la dislocación de una idea transformándola en pregunta. Puede pasar inadvertida, puede parecer ingenua, pero es o sigue siendo muy pertinente. A lo largo del texto va mostrando las aristas que le han hecho pensar que quizás sea mucho más conveniente a la reflexión y a la crítica feminista pensar en las tecnologías del género y no en un título que puede parecer neutro y ambiguo como la frase género y tecnología. ¿Pero qué implica esta dislocación? Desde mi mirada, para la autora hay tres ideas muy relevantes que rondan en el texto y motivan las preguntas que va elaborando. Primero, las representaciones de género. Segundo, las ideas de ficción, simulacro y artificialidad. Y tercero, las prácticas corporales en relación con la materialidad de la inteligencia artificial. Es con base en estas ideas que desde la introducción nos presenta de manera oportuna y pertinente el objetivo ambicioso de su trabajo: analizar las formas de hacer, deshacer y rehacer el género a partir del impacto de las tecnociencias en las representaciones de lo femenino y lo masculino y de las prácticas corporales en los procesos de materialización de los sujetos de género, en particular de las mujeres, desde el desarrollo de la inteligencia artificial como un dispositivo de la corporalidad. Cito su objetivo, ¿no? A partir de la enunciación de este objetivo es que llevé a cabo la lectura y que me tomo la libertad de elaborar algunas preguntas generales, algunas más específicas y comentarios a fin de que la autora pueda continuar el proceso de construcción de estas apasionantes ideas sobre un dilema fundamental para la antropología y otras ciencias sociales, la división entre naturaleza y cultura y todas las implicaciones, incluidas las relacionadas con el género, que con ello se despliegan en las sociedades a lo largo de la historia y en las vidas de las personas que habitan los mundos contemporáneos. Pregunto, ¿se puede hacer, deshacer y rehacer el género a partir de las representaciones y prácticas corporales asociadas a lo femenino y lo masculino en los procesos tecnocientíficos? ¿Cómo se da este, cito, impacto de las tecnociencias en las representaciones de lo femenino y lo masculino?
qué prácticas corporales, de qué mujeres y de qué formas son interpeladas por la inteligencia artificial en las sociedades contemporáneas, que son complejas y desiguales. ¿Qué nos pueden decir las experiencias de las personas relacionadas de diversas formas con estos procesos tecnocientíficos sobre el género y sus transformaciones o reproducciones? El segundo apartado se titula El Ángel Gabriel. Hace unas semanas apareció en mi Facebook un video del famoso sitio Vice titulado «Probamos el primer muñeco sexual para mujeres». Aunque la fecha de publicación es de abril del 2017, llamó mi atención porque estos temas también son de mi interés y porque ya desde el título algunas palabras se encendían con luz neón en mi mente: deseo, heterosexualidad y consumo. Abrí entusiasmada el video, que contenía el breve reportaje sobre la elaboración, el consumo y la prueba del producto en venta. No pude dejar de pensar desde los primeros segundos en la idea propuesta por Judith Butler del carácter performativo del género y del deseo como un mecanismo que da sentido, en el guión, a la heterosexualidad obligatoria. Todo en la imagen estaba dispuesto para el despliegue de una sexualidad al estilo femenino. Parecido a las referencias cinematográficas en el texto de la autora, Las mujeres perfectas y El hombre de arena, las imágenes iniciales dejaban ver a una joven rubia, la reportera de Vice, en un abrazo poscoital con Gabriel, el muñeco sexual que había probado. Este abrazo estaba perfectamente armado. Ella descansaba la cabeza en el pecho de Gabriel, él tenía colocada la mano sobre el hombro de ella, la mujer rodeaba el torso del hombre y enredaba los dedos en la mano del chico de silicón. Después la cámara enfocaba los pies entrelazados de la pareja. Ella movía sus pies, rozando los del muñeco, que se movían por inercia, porque el material tiende a dar esa respuesta fugaz. Después pasaba sus manos sobre la piel casi humana del muñeco, delatando su artificialidad en un apretón cariñoso en la rodilla del mismo. Y es que ningún cuerpo humano tendrá esa respuesta blanda en la rodilla. La escena continúa. Ella lo llena de caricias, se restriega contra la mano que la abraza, le toca la cabeza y la cámara nos da detalles del cuerpo perfecto del ángel Gabriel. Después de esta escena inaugural, el reportaje nos muestra a los creativos detrás de Gabriel, la empresa familiar estadounidense Synthetics. La reportera presenta la empresa como el lugar que, cito, finalmente está dando a las mujeres la oportunidad de diseñar a su hombre perfecto, cada pulgada del mismo. Fin de la cita. La idea de la igualdad de género es la base de este acercamiento a la producción de estos muñecos. La mirada propuesta por Vice en voz de su reportera es de una justicia sexual para las mujeres que pueden tener ahora acceso a estos productos sin ser estigmatizadas y en igualdad de condiciones que los hombres, que según el reportaje llevan toda una historia disfrutando de estas tecnologías. La empresa, que no solo hace muñecos varones, sino también mujeres de silicona y personajes de ficción diversos, ofrece, cito, longevidad en sus creaciones. El muñeco varón, primero en la cadena de producción de esta empresa, fue nombrado así, Gabriel, por concebirlo como liberador, entiendo, que de la sexualidad de las mujeres, en, cito, cualquier futuro posible. O sea, se puede acabar el mundo y estaremos seguras. Nos cuenta una de las creadoras que las mujeres que solicitan muñecos, a diferencia de los clientes hombres que compran muñecas, piden algunos detalles particulares, como rugosidad en la piel, pecas, cicatrices y marcas de nacimiento, como si las mujeres que compran los muñecos buscaran la imperfección dentro de la perfección del modelo. Además, el muñeco, que es, cito, súper personalizado, incluye dos opciones de pene, flácido y erecto, con el objetivo de que el juego sexual sea más realista. Traigo esta narrativa a colación por permitirnos notar y reflexionar sobre la propuesta de Elsa Muñiz, quien retoma a Teresa de Lauretis, sobre los procesos tecnocientíficos como, cito, dispositivos de poder que impactan en lo que somos y en lo que hacemos, pero que también son diseñados a partir del orden de género que regula las sociedades en donde estos procesos se desarrollan. El deseo heterosexual como mecanismo regulatorio lidera las estrategias de producción, de venta y de consumo. El título del reportaje no contempla la posibilidad de que los muñecos puedan ser consumidos por otros hombres. La performance erótica de las imágenes que vemos se apega a un guión heterosexual, donde la mujer es cobijada por un hombre idealmente guapo, sensible, cariñoso, pero inerte.
sin calor, sin palpitaciones y solo fungiendo el papel necesario para que el orden sexual dicotómico del placer funcione. El impacto de las tecnociencias en la vida de las mujeres a través de los modelos de belleza y feminidad no se darían solo de manera directa, es decir, a través de la muñeca o la robot perfecta, sino a través del hombre perfecto, complementario y el rol erótico constituido y aprendido desde antes del surgimiento de estas tecnologías. A raíz de lo anterior, la pregunta que me surge para la autora y que considero que puede enriquecer la primera parte del texto es ¿cuáles han sido las formas en que las mujeres han sido receptoras, usuarias y consumidoras del más alto nivel de la tecnología y cómo han sido los procesos de control y disciplinamiento de sus cuerpos, su sexualidad y sus vidas? El tercer apartado está titulado así, El círculo de la belleza como dispositivo de lo humano. Decía en un inicio que detrás de este texto está la idea fundamental de la necesidad humana de construir una dicotomía entre lo natural y lo cultural, entre lo animal y lo humano. Los procesos tecnocientíficos, en particular la creación de robots y muñecos casi humanos, parece poner en cuestión esta necesidad. Urge asimilar el robot al humano. Este robot destinado para ciertas funciones de interacción íntima, ya sea sexual, de cuidados o de algún otro tipo, en donde se aspira a interactuar con alguien en vez de con algo que claramente sea artificial. Para lograr esto, en teoría, la belleza no tendría un papel importante. Bastaría con perfeccionar los movimientos, los gestos, la articulación de la voz, las texturas de los muñecos o los robots. Sin embargo, la belleza, sobre todo en términos occidentales, parece ser fundamental para generar algún tipo de empatía que reduzca la brecha de lo no humano. En este sentido, regreso al planteamiento anterior, donde sostengo que el peso que se le da a la belleza es anterior al desarrollo de estas tecnologías y que es solo un escenario más donde funcionan y dan sentido a las prácticas corporales, tanto de las no humanas como de las humanas. No quiero decir con esto que sea loable, no emito un juicio de valor al respecto, sino que trato de comprender el papel de estos objetos sujetos en las formas que tienen las mujeres en particular de relacionarse con el mundo. En este sentido, me pregunto si a todas nos afecta este modelo de belleza, si es que algunas están más vulnerables a los efectos perniciosos, ahí sí tengo un juicio de valor, de la demanda de perfección corporal y diría que emocional, promovida sobre todo por los medios de comunicación y las redes sociodigitales. ¿Existen alternativas a estas demandas? ¿Cómo lo viven las mujeres en contextos diversos? Retomo la pregunta de la autora tratando de situarla contextualmente. ¿Cómo se constituyen como sujetos las mujeres que no corresponden con estos modelos estéticos en contextos diversos? Y cuestiono la afirmación de la autora sobre la representación de la mujer como una ficción y un simulacro, porque todas las representaciones en rigor son ficciones, abstracciones que significan. Entonces, más bien me preguntaría cómo interactúan las mujeres de diversos contextos con las múltiples representaciones de ser mujer, incluida la representación de la belleza perfecta y de la completud de una androide. Se viven como personas defectuosas que tienen que arreglarse, y si no tienen los medios económicos para arreglarse, se viven siempre como personas defectuosas, o hay otras formas de constituirse como sujetos. Son preguntas todas también. Y bueno, como para cerrar, que acá ya nos contaba mucho más la doctora Muñiz sobre el trabajo y el puente que existe, ¿no?, con la cirugía cosmética. Bueno, cierro pensando en esto, ¿no? Se antoja la profundización del tema a partir de la investigación empírica de estas realidades, de quienes consumen estos productos, pero que al parecer también les dan un espacio en sus vidas íntimas. Los pedidos excéntricos de muñecos sin un género definido o con códigos múltiples y mixtos, descolocados. Bueno, a ver, aquí capaz que falta un poco de contexto, pero también lo pueden ver en internet, porque todo esto está ahí y está en videos, ¿no? O sea, lo que la gente pide cuando pide un muñeco de estos o una muñeca de estos y cómo conviven con ese muñeco o esa muñeca en sus casas, en sus vidas, ¿no? Entonces, de ahí parte esta idea. Los pedidos excéntricos de muñecos sin un género definido o con códigos múltiples y mixtos, descolocados, como una vagina en el pie o un pene con determinadas características en la frente del muñeco, desplazan o no los significados del género. Se puede hacer, deshacer y rehacer el género a través de los cuerpos artificiales, a través de las mujeres simulacro,
Me parece que sería fructífero separar los tipos de sujetos no humanos para hacer un análisis diferenciado. Por un lado, como ya nos decía ahora la doctora Elsa, las muñecas sexuales, y quizá incluiría los muñecos como una forma de dar seguimiento al deseo heterosexual obligatorio. Por otro lado, los robots o androides, que al parecer cumplen funciones diferentes, pero no por ello se alejan de las representaciones y prácticas corporales relacionadas con el género. Sofía, en sus limitados pero presumidos gestos faciales, deja claro que es una mujer. Sonríe, parpadea, mueve la cabeza de determinada manera, con sutileza. Actúa el género que se le ha asignado. Aún sin cuerpo, sin pelo, con los cables a la vista, sabemos que representa o que es una mujer. Yendo aún más allá, en tiempos pasados, cuando el futuro tenía otra cara, en una caricatura llamada Los Supersónicos, aparecía Robotina. No hacía falta la tecnociencia tal y como la conocemos ahora. No se necesitaba el silicón para saber que representaba a una mujer. Bastaban la cofia, el delantal, el plumero y la idea clara de que era ella quien se hacía cargo de los cuidados de la familia a la máxima velocidad que unas ruedas le permitían. Estas dos dimensiones, el deseo y el trabajo, aparecen en la construcción, consumo y mejoramiento de la inteligencia artificial, que parece ser una de las empresas más importantes de lo que se entiende como evolución humana. La pregunta que haríamos, siguiendo la propuesta de Elsa Muñiz, es si existen posibilidades de configurar el orden de género de otras maneras distintas a las tradicionales a partir de los procesos tecnocientíficos y particularmente la inteligencia artificial. Pues también agradezco mucho la participación de Ana Paulina, que de hecho recibe la conferencia magnífica de Elsa y empieza a generar pregunta tras pregunta, y que sabemos que pues muchas de ellas son preguntas tan provocadoras como la conferencia de Elsa, que me parece que estamos en un momento de frontera en todas esta construcción de dispositivos, que estos serían los verdaderos dispositivos corporales nuevos, y que todo esto, por un lado, nos lleva, como bien nos hace reflexionar Elsa, a toda esta, de alguna manera, el deseo de los constructores, lo que ocurre con el producto y toda esa serie de comportamientos que de alguna manera crean algo que puede ser semejante o que bien, como nos indica Elsa, se separan de lo que es lo que podríamos llamar normal para llevarnos a esa idealización de la belleza, la perfección, los mitos, etc. Entonces creo que ahí hay muchas preguntas, y si ustedes están de acuerdo, pues abro ahora a la discusión, a menos de que Elsa quiera responder alguna de las preguntas que nos hace ya Ana Paulina. Bueno, en realidad contestar, no. Simplemente quiero agradecerte la lectura, las sugerencias me parecen muy importantes. Y bueno, yo creo que tienes razón, incorporar a los hombres, que bueno, también hay, por supuesto, ¿no? Digamos de silicona, pero en mi caso yo quería referirme solamente a las mujeres en esta participación, pero tus comentarios los agradezco infinitamente. Si tú me regalas la hojita o me los mandas por internet. Sí. Es que no traigo pluma. Ay, me hubieras dicho. Entonces no, me lo mandas. Ay, gracias, sí, para leerlo con calma, porque es que no podía apuntar. Muchas gracias. No, de nada. Un placer. Incluso podríamos hacer una propuesta de vocabulario. Si hablamos de androides, ¿qué no podremos hablar de ginecoides? Sí, claro. O sea, le llaman ginecoformos, que es muy feo. Muy feo, ¿no? O androideas. No, androideas no. ¿Qué se creen? ¿Dijiste? Ginecoides, androides, ginecoides. Ah, ok, perfecto. Para que tengan también su especificidad, claro, ¿no?
Bueno, abrimos para algunas preguntas y comentarios a esta magnífica conferencia y también a los comentarios posteriores, porque se completan de alguna manera muy conveniente. Entonces, pues como siempre, anímense, comiencen. Allá atrás. ¿Hay muñecos o muñecas de otro color que no sean blancas? Hay unas que otras. ¿Hay unas que otras? Bueno, aquí la imagen que les pasé de esta mujer es morena, ¿no? Y de las que se encuentran por ahí, sobre todo hay orientales. Porque en Japón están utilizándolas ya para... Más, ¿verdad? Sí, ya las están utilizando como recepcionistas, como para hacer ese tipo de trabajos que en realidad también habría que preguntarse en qué medida están trastocando con la división sexual del trabajo, porque la siguen poniendo como cuidadoras, como esos trabajos que hacemos las mujeres normalmente en las sociedades occidentales, ¿no? ¿Tú has visto estas muñecas, Elsa? Fíjate que no. Lo que dice Ana Paulina es lo que sigue. Toca hacer trabajo de campo, porque es importante, ¿no? Sobre todo es impresionante ver que una cabeza, hay uno de los videos donde solo la cabeza está moviéndose, parpadeando, evidentemente es muy linda, ¿no? Pero son imágenes muy perturbadoras, ¿no? Ver que una cabeza está ahí prácticamente y que puede hablar con la gente, interactuar, son perturbadoras, como esa de los cuerpos colgados. Son impresionantes porque, bueno, finalmente están reproduciendo la humanidad, pues, ¿no? Los cuerpos humanos. Entonces, yo necesito continuar en esa parte del trabajo etnográfico, ¿no? Gloria. Yo veía como tres aspectos en tu exposición, Elsa. Uno es las mujeres corrientes, seres humanos, mujeres, que quieren perfeccionar y embellecer su cuerpo de acuerdo a ciertos modelos establecidos. Me parece, por ejemplo, como las actrices hollywoodenses, que además estas muñecas se parecen, aunque sean mulata, oriental, blanca, negra, porque debe haber negras también, a estos modelos de actrices jóvenes, bellas, perfectas, ¿no? Luego vendrían estas, ¿cómo dijiste? Ginecoides. La empresa trabajando, lo que Ana Paulina decía de estas caricaturas, digamos, ¿sí? Que es los servicios domésticos, ¿sí? Que están hechas para el trabajo. Y la otra serían las muñecas sexuales, que me llama mucho la atención porque tenemos este antecedente literario maravilloso que es Las Hortensias de Felisberto Hernández, que precisamente lo que hace el protagonista es este tipo de muñecas sexuales, pero que son bellas y tienen diferente vestimenta, diferente aspecto, de acuerdo a los deseos de quienes las solicitan. Después Ana Clavello escribió Las violetas son flores del deseo con ese hipotexto de Felisberto. Pero en todo esto hay como una fantasía previa dada de antemano por la literatura, no sé de qué tan previa, a lo mejor ya también. Las primeras muñecas eran estas inflables y no sé qué. Pero bueno, entonces como que veo esos tres aspectos, de las mujeres reales que quieren ser como esos modelos, de las que son hechas para el trabajo o para otras cosas, y las que son como objeto sexual, ¿sí? Sin embargo, como en los tres casos estoy preguntando, ¿no? Esta cuestión de la belleza, de la perfección, del modelo,
con lo que empezabas con la cirugía plástica o estética, ¿no? De hacerse a la manera de, si las Barbies o de cada actriz o los pómulos sin cachetes, digamos, pómulos salidos, delgadas, etc. Entonces, no sé, la pregunta es si a partir de esos modelos, no solo hollywoodenses, pero de mujeres bellas, perfectas y jóvenes. Tú tienes por ahí otro artículo en otro libro en que hablas de que la cirugía estética la usan mucho los viejos, las viejas y los viejos, los hombres viejos, que porque se les cae la nariz, que porque les crecen las orejas, que piensan que... Entonces, sí, es un capítulo muy bueno de ficciones del cuerpo, ¿no? Entonces, si esta cirugía plástica con la que empezaste, que tiene que ver con esos modelos, que es la que se lleva a estas mujeres androides o como sea, para usarse en el trabajo, y a las muñecas sexuales. Bueno, a ver si entendí bien, Gloria, porque, o sea, si estos modelos de belleza son llevados a las muñecas. Sí. Pues yo creo que, un poco también respondiendo a lo que decía Ana Paulina, yo creo que son procesos tan complejos que no podemos decir quién está influyendo en qué, ¿no? Porque yo creo que sí, por eso yo me preguntaba en alguna de las partes del texto, ¿qué retoman de las mujeres reales, de carne y hueso, por llamarlas así, ¿no? ¿Qué retoman estas muñecas de ellas? Pues muy poco en realidad, porque por eso yo les llamo simulacro y ficción, porque en realidad en las mujeres que se practican cirugías cosméticas sí llevan sus modelos, ¿no? Llevan hasta las fotografías, pero evidentemente a la hora de la práctica sobre sus propios cuerpos, pues quedan cosas extrañas, ¿no? Lo que decía, esas apariencias que son muy, no quedan las cirugías plásticas porque estamos hablando de un material maleable que es el músculo, la carne, la piel, o sea, y que se estira, que se mueve, que se jala para un lado, para otro, ¿no? O sea, hay mujeres que van para que les hagan un lifting y pues les jalan más de un lado que de otro, entonces queda raro, chuecas, ¿no? O sea, bueno, ya no quiero hablar de eso, digo que luego me regañan, pero creo que es interesante lo que tú dices, Gloria, esta interacción, yo creo que esta ida y vuelta entre estas producciones que también así mismo están producidas con ficciones. Yo decía, ya no existe realmente, es que la realidad también, no existe realmente, entre comillas, estas medidas vitruvianas, ¿no? 40, 60, 90, digo 90, 60, 90, ¿no? Que era como que el estereotipo de las mujeres bellas de los 50, o la talla 36 para los 20. Ahora no sabemos, porque si ven las muñecas, la cintura es hiper chiquita, pero además, y los senos, entonces esas proporciones de las del hombre vitruviano, o las proporciones divinas que le llaman, pues, ya no existen en realidad, ni siquiera como modelos, porque ahí están los modelos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, la pregunta que me haces me empieza a llevar me revoluciona, porque en realidad lo que tú dices tienes razón. Yo siempre pongo de ejemplo las fotografías de Benetton. Las fotografías de Benetton son magníficas porque son mujeres de muchos tipos, pero todas se parecen. Por eso digo yo que hay una tendencia a la homogeneización, o sea, acabar con la diferencia. Es una paradoja en las sociedades multiculturales o diversas, ¿no? Y como y también otra de las preguntas de Ana Paulina, ¿cómo nos interpelan? O sea, aquí por eso yo utilizo el concepto de Teresa de Lauretis, porque efectivamente muchas de nosotras decimos, no, yo no me revelo a los modelos, ¿no? O yo no hago caso, pero están ahí, son representaciones que nos están interpelando constantemente, ¿no? Entonces, de repente uno se pilla poniéndose cierta cosa que viste en una foto y no sabe ni dónde, pero sí, esa es una relación constante. O sea, la importancia de las representaciones pues sería esa, ¿no? Un poco de cómo nos están interpelando constantemente y cómo incluso esas representaciones, como diría Chartier, gobiernan esas prácticas. O sea, las prácticas corporales que llevamos a diario las mujeres, que son
performativas precisamente, pues nos van produciendo poco a poco, ¿no? Y están obedeciendo a esta serie de imágenes que en realidad muchas de ellas son ficticias. Digamos que este tipo de trabajos nos permiten desmantelar cómo se produce el género un poco, ¿no? Esta idea de, sí, efectivamente, a lo mejor no vamos a encontrar mujeres de carne y hueso que estén igualitas que esta, por ejemplo, pero es una manera de entender cómo la cultura nos va modelando, ¿no? Un poco pienso siempre también en la película de Almodóvar, ¿no? La piel que habito. Es una película, pues a mucha gente no le gusta, a mí me parece muy importante por cómo la ciencia también médica tiene ciertos avances que permitieron ficticiamente, no a esta persona, convertir a un hombre en mujer, pero en ese sentido, en todos los sentidos, no solamente, sino que era tal su deseo de tener otra vez a su esposa que la fabrica como ella, igualita, ¿no? Entonces, y está entrenándola, aquí te traigo a los penes de todos estos tamaños para que poco a poco vayas dándole la medida y la elasticidad a la vagina, una vagina que le construye, pues, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos permite entender más claramente esta cuestión del género, ¿no? Humberto. Sí, creo que está así. Gracias, Elsa, gracias, Paulina. La primera pregunta, ¿sabes de cirujanas plásticas? Sí, hay cirujanas, muchas. ¿Y no había alguna diferencia al hacer algún tipo de trabajo de campo en la percepción que tienen del cuerpo femenino de la que tiene un hombre? Porque yo siempre he oído hablar de cirujanos plásticos, nunca en femenino, así como una odontóloga y un odontólogo, nunca eso. Esa es una. La otra es, bueno, obviamente aquí se cruza clase con su clase social y poder económico, colonialismo y racismo, ¿no? Y parece que todo tiende a ser más bien anglosajón, a pesar de que hay estas voluptuosidades sacadas de Rarotonga, de la selva, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea, ¿no? Una mujer hipersexualizada, pero creo que va hacia lo caucásico. Y si en el mundo desarrollado, porque a mí me parece que todavía esto es algo que pasa en el mundo desarrollado, y con la individualización de respeto a las creencias del otro que hay en el mundo desarrollado, sobre todo en el protestante sajón, esto está más normalizado, porque aquí lo veríamos como un verdadero freak, un chavo que diga, tengo mi muñeca, ¿no? Por la doble moral, una serie de cosas. Entonces, ¿cómo es captado en el contexto donde se está consumiendo? No dudo que pase a consumirse acá. Y la otra era nada más, creo que es un trabajo territorio, si es México, Colombia y Brasil donde más se hacen cirugías plásticas en Latinoamérica, ¿dónde está el factor de raza, ¿no? De racismo? Creo que es fundamental. Y además son países que tienen un estatus, un sector económico con bastante afluencia como para hacerse cirugías, ¿no? Sería eso, no sé, cualquier cosa puede ser. Solo eso, Alberto. No, las preguntas que me haces son fundamentales. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es una parte que yo dejé solo al final, un párrafo que no profundicé, pero en la cirugía plástica sí he profundizado en la cuestión del racismo. O sea, yo planteo que incluso el racismo es un autorracismo, porque la gente va y se modifica a sí misma. O sea, me quiero blanquear, me quiero arreglar, me quiero cambiar, pues. Entonces hay procedimientos que, partiendo de la belleza, ¿no? Que yo digo, bueno, estamos en un mundo donde la belleza es determinante, ¿no? Si no eres bella, pues casi no existes, pues, ¿no? Entonces digamos que por la imposición de modelos. Pero es el racismo, el etarismo, como decía Gloria, que están ahí, son formas de exclusión que tenemos las mujeres. Y el sexismo, ya no se diga, ¿no? Pero son exclusiones que se van acumulando para hacernos sujetas discriminadas constantemente, ¿no? Entonces, bueno, a ver si me acuerdo de todas las preguntas, pero yo creo que tienes toda la razón en términos de que hay que ver cómo impacta en México, en sociedades como las latinoamericanas, ¿no? Cómo impactan estos procesos.
México, el primer lugar en cirugías cosméticas pues los tiene Estados Unidos, eso ya lo sabemos, ¿no? Es el país donde más cirugías se practican, donde hay más minorías étnicas, minorías entre comillas, y donde esta imposición de modelos caucásicos es clarísima. Entonces, las mujeres, por ejemplo, me cuentan de una comunidad que existe en Los Ángeles, de mujeres zapotecas, que se practican tal cantidad de cirugías cosméticas cuando hay fiestas, rememorando las fiestas patronales de sus pueblos, van hiper arregladas como no se imaginan, ¿no? La chica que está haciendo esta investigación en Los Ángeles me trajo imágenes y de cómo se practican cirugías cosméticas estas mujeres, ¿no? Entonces, es muy importante esta dimensión del racismo porque yo creo que es una de las más significativas, ¿no? Esto lo trabajé en la cirugía cosmética, ahora tengo que verlo en esta parte porque yo creo que se reitera, se reproduce esto, ¿no? ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Cómo? Que ya no me acuerdo, pero creo que era si había cirugías sí. Las africanas. Sí, verdad. Sí te recomiendo una, Humberto. No, hay cirujanas plásticas. Precisamente la cirugía plástica ha permitido que más mujeres se vuelvan cirujanas, porque hay un texto muy interesante de Kathy Davis que se llama Cuerpo a la Carta, donde ella menciona cómo el cirujano es el cirujano. ¿Por qué? Porque, claro, el cirujano tiene un arma, o sea, el bisturí es como un arma. Ella lo argumenta así, ¿no? ¿Sí? Y entonces tiene toda la fuerza, la energía y el valor para encajarlo y para cortar y para abrir ¿sí? Entonces, por eso los cirujanos eran hombres. Ahora, la cirugía cosmética ha permitido que cada vez más mujeres trabajen en esto porque son operaciones en algunos casos mucho más delicadas, mucho más, digamos que minuciosas. También Kathy Davis cuenta en este texto sobre la doctora Noel, que fue una cirujana francesa en la década de los 20, de que era la mejor cirujana para hacer lifting, cuando en los años 20 era un medio de hombres, sobre todo el ser cirujano. Entonces ella es muy importante, esa cirujana, porque le hizo lifting a muchas mujeres francesas de los sectores acomodados, ¿no? Que iban a que les hiciera una operación que era muy cara y que ya no se usa, esa operación ya no se usa porque es muy entretenida, es una cirugía que van haciendo poco a poco, pedacito por pedacito, jalando para hacer el lifting. Ahora te cortan todo y te jalan, ¿no? Como vimos, ¿sí? O te hacen, o sea, te ponen acá los alambres, pero antes las cirugías de lifting eran mucho más minuciosas. Entonces sí hay cirujanas plásticas, sobre todo te digo por esa parte y porque claro, es una disciplina muy rentable, genera muchas ganancias. Cobran mucho. La gente, y claro, aunque digan que ya se democratizó, ¿no? Que ha habido, digamos que hay ciertas operaciones, se democratizó porque también se chatarrizó, ¿no? Porque hay mucha gente que no es especialista y que entonces tiene sus consultorios por ahí en colonias perdidas, ¿no? Y la gente pues va a lo que le alcance, ¿no? Entonces hay muchos accidentes, ¿no? ¿Cómo? Para una oreja o para un cachete. ¿Sí? Entonces así es, ¿no? Y las mujeres, bueno, muchas de ellas quedan pues en la plancha porque van a lugares donde la gente no es especializada, ¿no? A ver, allá atrás tenemos una pregunta, por favor. Gracias. Bueno, estaba pensando de la experiencia que relatan en esta feria en la que la muñeca sufre agresiones y termina con partes. Y también la muñeca que tiene como rostro de niña, aunque la figura es bastante voluptuosa, me hicieron pensar en como la violencia característica de la cultura sexual que produce a los hombres, ¿no? Como género. Y pues no sé, o sea, estas imágenes de cuerpos colgando, de partes del cuerpo por todos lados, pues me hacen pensar en feminicidio, violación, bueno, pues pederastía también, ¿no? Entonces mi pregunta es como en términos de seguridad, ¿qué significa que existan este tipo de muñecas? Y, o sea, ¿qué significa para las mujeres de carne y hueso, las niñas de carne y hueso? Si por un lado como que contendrían estos impulsos
discursos violentos de la cultura sexual de los hombres, o sería una oportunidad o una forma de legitimar que se dé rienda suelta a estas conductas. Entonces, que al existir estas muñecas, constantemente las mujeres y niñas de la vida en carne y hueso estén en más riesgo. Pues sí, yo creo que ese es un planteamiento. Yo decía al principio que tenemos que reflexionar también las feministas, o sea, esta disputa por el cuerpo de las mujeres en términos de cómo el feminismo, ya sabemos, desde los años 70 ha planteado esta idea de reapropiarnos de nuestros cuerpos, ¿no? Pero esta idea de esta violencia que se ejerce, yo digo que es muy violento ver esos cuerpos colgados, como si fueran carnicerías, pues, ¿no? Digamos que sabemos que son de silicón, lo que sea, pero es impresionante. Lo que tú dices yo digo que es un tema fundamental para discutir las mujeres, sobre todo las feministas, ¿no? Un poco, hay un texto muy, bueno, creo que ya es muy conocido, de Judy Bachman, que es tecnofeminismo, y otro que acabo de tener que se llama el feminismo y el neoliberalismo, una cuestión así, no, la verdad no me acuerdo. Pero son dos textos donde se discute precisamente esta necesidad de apropiación de la tecnociencia por parte de las mujeres, ¿no? Porque efectivamente por eso le llama tecnofeminismo, porque en realidad yo creo que siempre ha habido mujeres interesadas por la ciencia, bueno, pero sabemos que culturalmente no se les ha permitido el acceso, ¿no? Y algunas de ellas, bueno, pues sabemos que desde Hypatia están ahí, ¿no? Presentes, pero regularmente las mujeres hemos sido, sobre todo desde la modernidad, usuarias y consumidoras de tecnología, ¿no? O sea, pensemos en los años 50, cuando aparecen del siglo XX, los electrodomésticos, todo esto, bueno, es la era de la domesticidad, ¿no? La secadora, la lavadora, los tostadores, y por eso las mujeres de Stepford se ambientan en esos años, pienso, ¿no? Y también, pues, pensemos en otros momentos históricos como pues en la actualidad, o sea, cómo está influyendo la tecnociencia en las mujeres, ¿no? Yo creo que pensemos en los teléfonos. ¿Se han visto esa serie que se llama Las chicas del cable? Es una serie española que es muy interesante porque es toda la modernidad que se despliega a partir de que las mujeres trabajan como telefonistas. Pues el descubrimiento del teléfono, de la máquina de escribir, son elementos que van determinando ese papel de las mujeres, esa división sexual del trabajo, pero también está esta concepción de lo corporal, de la violencia hacia las mujeres. Yo pienso que es un tema que el feminismo debe tocar a fuerza, porque yo coincido con una colega en que es importante, ¿no? De doble filo, ¿verdad? Así es. Y bueno, también hay una cuestión que todo este influjo, toda esta influencia de la tecnociencia y la necesidad de que las mujeres nos lo apropiemos, nos está haciendo ver que por un lado tenemos un avance que se está dando a partir de ese elemento sexual. Y ahí tenemos la construcción de estos modelos primordialmente femeninos y que se están vendiendo y se están consumiendo a partir de la soledad de las personas, la terrible soledad o la perversión también, esto puede ser, pero lo que nos estamos dando cuenta es que bien sea por soledad, bien sea por tener miedo al compromiso, los seres humanos ya ahora no quieren casarse, no quieren reunirse en parejas porque es molesto, y creo que el último modelo es el que vimos en una película como es esa película de Blade Runner 2049, donde ya ni siquiera son modelos de pieles que parecen pielecita, sino que son virtuales, ¿no? Y si la quieren tener, le prenden a lo que es el máster o como se diga, el botón de encendido, y si no la quieren porque les molesta o lo que sea, le apagan, ya, se acabó. Entonces, tiene que ver con soledad, tiene que ver con todos estos como nuevos patrones también de relación entre los seres humanos, y por otro lado tiene una parte muy importante e interesante
que es el de descargar a las mujeres de todo lo que es la obligación del cuidado. Es decir, que el día que en realidad lleguen a ser esos robots perfectos para cuidar a las personas mayores, para cuidar a las personas con Alzheimer, pues creo que van a ser también una gran, me imagino, a menos de que cometan terribles errores, pueden ser un gran apoyo, ¿no? Entonces tenemos como esta tecnología de doble filo, ¿no? Sí, que además va a desplazar a mucha gente que tiene trabajo y que ya no van a tener. Y por ejemplo, ahorita no alcancé a dar a esa parte pero por ejemplo, Ana Paulina sí la citó, El hombre de la arena, ¿no? Que es donde aparece una ginecoide que no se dan cuenta, es tan perfecta y es tan bien hecha que nadie se da cuenta, ¿no? O muchos no se dan cuenta. Entonces el que se enamora de ella pues está muy contento porque además a él le gustaba a su novia leerle cosas, ¿no? Y la novia se cansaba, bostezaba y decía, oye, ya me quedé oír, ¿no? Y en cambio ella, que se llamaba Olimpia, la personaje de este... Como el hombre de arena. El hombre de arena, es eso. Entonces ella es una muñeca que está con él le lee, le habla, dice, ay, es que qué maravilla, que no se queja, ¿no? No hace nada, no dice nada. Entonces, los anuncios de Harmony en la página de internet se anuncian así. Hay unos artículos que han sacado sobre esta muñeca y lo que dicen es, no te preocupes, ella no se queja de nada, ¿no? Evidentemente no se queja, ¿no? Entonces, un poco reiterar esos modelos de la feminidad donde las mujeres debemos estar calladitas. Entonces, un poco, no sé, es como dices tú, Luz Helena, es muy paradójico todo esto, ¿no? Como, ¿quién sabe por dónde va a continuar? Va a continuar. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, yo quiero agradecer enormemente la participación de la doctora Elsa Muñiz y la participación también de la doctora Ana Paulina. Las dos nos han traído temas para los que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Más bien tenemos muchas preguntas y con estas magníficas conferencia y comentario vamos a cerrar este ciclo y yo les agradezco a todas las que han estado aquí porque hay muchos rostros que han sido fieles durante todo el ciclo y que creo que hemos culminado aprendiendo mucho de todas nuestras colegas y de todas las preguntas y problemas que surgieron durante este ciclo de hacer, deshacer, rehacer, qué hacer con el género. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo a Elsa, a Ana Paulina y veremos qué otro ciclo inventamos. Muchas gracias.